Responsables del Grupo Parlamentario Socialista y de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura mantenían una reunión en la sede de Comisiones Obreras en Mérida para hablar de los recortes en la educación pública de la región. A esta reunión acudían, entre otros, Guillermo Fernández Vara, secretario general del partido en la región, y Tomás Chávez, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Extremadura. Según afirmaban, se trataba de una reunión en la que han podido compartir sus preocupaciones e información por la actual situación en la que se encuentra el sistema educativo extremeño. En primer lugar, yo quiero decir que el presidente del Gobierno extremeño nos ha mentido cuando hasta el 20 de abril, fecha en la que se publicó el Real Decreto 14 de 2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, hasta esa fecha el presidente Monago y la consejera de Educación y Cultura han venido afirmando que no se tocaría la educación ni la sanidad, cuando en realidad ya en los presupuestos generales de la comunidad se redujeron considerablemente el gasto educativo, con el episodio que todos conocemos del recorte tan drástico que se quiso imponer a la Universidad de Extremadura y que la hacía simplemente inviable. Calificaban también de mentiras las afirmaciones por parte del Ejecutivo acerca de que el recorte de la educación no afectará su calidad, así cuando no dicen que parte del recorte de los 3.000 millones de euros le tocarán a Extremadura. Además, se refieren a que la Consejería de Educación ha roto el diálogo. No se puede hablar de diálogo cuando se imponen las cosas. Los sindicatos sectoriales de educación estábamos sentados con la Consejería para negociar un acuerdo laboral que acompañara a la Ley de Educación de Extremadura. La señora consejera se ha cargado de un plumazo ese ámbito de negociación. Tampoco es cierto que los recortes van a ser coyunturales y transitorios. Los recortes van en la dirección ideológica del Partido Popular, de reducir los servicios públicos, y tienen vocación de permanencia, de favorecer a empresas privadas. Por todo esto, desde Comisiones Obreras de Extremadura se referían a la convocatoria de huelga de la enseñanza convocada desde la Mesa Sectorial de Educación del Estado para el próximo día 22 de mayo. En Extremadura, todos los sindicatos de la enseñanza secundamos esa huelga. También la secundan los estudiantes y es apoyada también por la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública. Esa huelga afectará al personal docente y al personal de servicios de la universidad, de los institutos y de los centros de Extremadura. Desde Comisiones Obreras estamos convencidos de que el sistema público educativo está en peligro. Nos quieren imponer la cultura del esfuerzo solo para la clase trabajadora, aumentando las tasas en la universidad, disminuyendo el número de profesores, reduciendo los trabajadores de servicios educativos complementarios. Quieren acabar con la enseñanza pública. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, Fernández Vara, se refería a la reunión negando que fuese para hacerle daño al Gobierno, sino con el fin de compartir preocupaciones frente a la situación actual. Deberíamos quedar claro que no es que pidamos, es que si exigimos alguna cosa al Gobierno autonómico es diálogo y negociación. Dialogar no significa imponer. En las mesas de negociación no se va a imponer, no se va ni siquiera a hablar. Se va a intentar acordar. Uno no se reúne en una mesa para intentar cubrir un trámite. Uno se reúne en una mesa para intentar acordar, porque el acuerdo, que es la base fundamental del progreso y del desarrollo de los pueblos, el intentar que haya amplias mayorías detrás de lo que uno quiere hacer, no se sustancia solo en unas elecciones, se sustancia en la elección en la elección en cada momento del camino a seguir y se conforma un proyecto de mayoría cuando tú tienes detrás a una parte de la sociedad representada también en los sindicatos a la hora de poder determinar ese escenario. Por eso creo que si en estos momentos algo podemos exigir y algo debemos exigir es, por favor, que no sometan a la decisión del Parlamento cosas que no han sido ni siquiera negociadas con los sindicatos. Fernández Vara hacía referencia a que después de un año y tras la aprobación de la Ley de Educación con el consenso de las fuerzas políticas en la anterior legislatura, en la actualidad apenas se ha desarrollado. Nos encontramos con que casi nada de esa ley o nada de esa ley ha sido desarrollada en este primer año de gobierno del Partido Popular, que las únicas aportaciones novedosas que podamos encontrar pues son que se han cambiado los exámenes extraordinarios de junio a septiembre,
que se van a dar unos premios al final de las etapas y que vamos a participar en la evaluación PISA, pero ninguna de esas tres cosas creo que tienen el suficiente peso como para poder hacer un juicio de valor mínimamente de rigor sobre lo que se ha hecho a lo largo de este año, ¿no? Calificaba la educación en general como esencial para salir de la crisis, ya que sin esta difícil será lo contrario, haciendo referencia a que a través de la educación es como se podrá conseguir una España competitiva. Para ello pedía que el decreto de abril llegue a la región no como un decreto, sino como un proyecto de ley, volviendo a hacer hincapié en el diálogo social para llegar a acuerdos consensuados de las medidas a tomar. Para eso hay que dialogar, para eso no hay que imponer, para eso hay que entender lo que significa el diálogo social, para eso hay que saber que el acuerdo no es que tú estés de acuerdo con lo que yo haga, sino que tú y yo nos pongamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, que es algo bien distinto. Y más en una comunidad autónoma como la nuestra, donde ningún partido tiene mayoría. Donde más necesario que en ningún sitio es el acuerdo previo. Y desde luego lo digo bien claro. Si el Gobierno pretende alcanzar acuerdos políticos que no vengan precedidos del diálogo con los representantes sociales, sino de la imposición a esos representantes sociales que representan también a los trabajadores, con nosotros que no cuente. Si el Gobierno viene a hablar con nosotros, previamente habiendo negociado con quienes representan a los trabajadores, con nosotros podría empezar a contar. Pero para mí el diálogo social no es ningún trámite, es la base fundamental de la política y la base fundamental de ampliar espacios de participación donde exista la corresponsabilidad. Yo asumí siempre en primera persona la responsabilidad sobre todo lo que ocurría, lo bueno y lo malo. A eso se llama liderazgo, que la gente tenga a quien mirar. Pero para eso tienes que saber que tienes contigo a gente que de alguna manera ha contribuido a que las cosas sean de una determinada manera porque las hemos hablado. Desde el sindicato también echaban en falta ese diálogo del que hablaba Guillermo Fernández Vara. Estábamos en una mesa de negociación con una propuesta de los sindicatos, unitaria, de todos los sindicatos del sector de la enseñanza, en lo que se refería en aquel momento al acuerdo laboral que debería acompañar a la Ley de Educación de Extremadura. No se nos ha propuesto ninguna otra cuestión de negociación. Por ejemplo, en esas mismas circunstancias nos podrían haber propuesto hablar, negociar, en definitiva, el conjunto de las medidas que habría que tomar en función de la situación económica. A nosotros nos hubiera parecido bien y hubiéramos estado dispuestos a aportar, como dice Guillermo, a aportar. No ha habido esa reunión, simplemente ha habido una reunión en la que se nos informaba de aquello que nos iban a imponer.